Al margen izquierdo de la ría, tu canal de podcast, de actualidad, denuncia, debates, social, política, sin censuras, porque somos tu canal, búscanos en YouTube, escúchanos. Buenas noches, amigos y amigas al margen izquierdo de la ría. Hoy vamos a hacer un programa para celebrar el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas que hubo en España después de 40 años de dictadura. Y como entendemos que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar los 40 años anteriores al 15 de junio de 1977. Todo empezó en julio de 1936, cuando un grupo de militares apoyados por los poderes fácticos, incluyendo la Iglesia, se levantan en armas contra el legítimo gobierno de la Segunda República, elegido en febrero de ese mismo año. Esto desencadena una guerra civil, una guerra fratricida, que dura casi 3 años. 3 años donde nadie se pone de acuerdo, pero murieron aproximadamente 500.000 de españoles. En el año 39, en abril, acaba oficialmente la guerra. Ya hay un país de vencedores y vencidos. Los vencedores, los golpistas, que vencieron gracias al apoyo internacional de las dictaduras fascistas de Europa, como Alemania e Italia, se hacen con el poder. Son años muy duros, años de represión, años en los que los paseillos eran día sí y día también. Años en que el hambre era un fiel compañero de una inmensa parte de la población de este país. Era años donde no existían las libertades civiles. Eran años donde no se respetaban los derechos humanos, donde no había leyes laborales más que las que imponían los patronos, avalados por el propio régimen. Años en los que existía una cartilla de racionamiento en la que muchos millones de españoles no podían comer lo que quisieran. Y ya no era comer lo que quisieran, sino que tenían que comer lo que escasamente les daba ese Estado. Algunos no tenían esos problemas, efectivamente. Los adeptos a ese régimen tenían el extraperlo, algo que hizo quitar el hambre de muchos españoles y españolas y que dio una posición privilegiada a aquellos que tenían unos pocos duros ahorrados para poder comer más allá de aquel pan de brona, aquel poco aceite y aquel azúcar negro. El frío era intenso en los primeros años. La gente que vivía en las zonas donde había habido combates o ciudades donde habían sido bombardeadas se calentaban con las maderas de los edificios destruidos, pero aún así el frío atenuaba tanto el alma como el cuerpo, porque la gente estaba pasando por un periodo muy duro de represión, acompañado de hambre y frío. Eran años donde el régimen ejercía como si España fuera un gran cuartel. Esto lo describió un historiador, el gran cuartel que fue España durante esos años. Hasta el año 1952 duró las cartillas de racionamiento en este país, pero mientras muchos españoles no tenían con qué calentarse, el dictador y sus amigotes decidieron construir un mausoleo para celebrar la Gran Cruzada que vencieron, el Valle de los Caídos, obra faraónica. Pero los años pasaban y la gente se hartaba de tanta dictadura. Desde el año 39 hubo grupos de hombres y mujeres en las montañas de Asturias, de Galicia, de León, de Andalucía, de Cataluña y en algunas otras, en que no se resistieron a perder, en que lucharon contra la dictadura franquista. Eran los llamados maquis,
que el régimen decía que eran bandoleros. Estos hombres y mujeres perdieron esa romántica y heroica lucha contra un franquismo que en sus primeros años y en los últimos ejercía una brutal represión contra todo aquel que se oponía al régimen, y contra el que no, simplemente lo pisoteaba y lo pisaba. Estos grupos de soldados de la libertad desaparecieron por el hambre, el frío, la traición de los países aliados en el año 45, y además porque la estrategia que usó el régimen fue hacer una contra, que eran guardias civiles disfrazados de guerrilleros que hacían verdaderas atrocidades en nombre de estos soldados de la libertad. Pasaban los años. El último guerrillero fue dado caza en 1960, pero ya antes los trabajadores se empezaban a organizar. Y digo los trabajadores porque las universidades llegaron más tarde. En los años 50 solamente podían ir a la universidad los hijos, que no las hijas, de los poderosos oligarcas y adeptos al régimen. Como os decía, en el año 53, en la mina de La Camocha, en Asturias, un grupo de trabajadores hacen un movimiento sociopolítico que se llamará Comisiones Obreras. Ese movimiento sociopolítico fue una de las organizaciones que más luchó, junto al Partido Comunista, contra el franquismo. Eran años que el pertenecer a cualquier movimiento que no fuera del régimen te podía causar la muerte. Y fijo, te podía causar la cárcel. Aquellos tribunales militares donde se hacían consejos de guerra civiles mandaron fusilar y encarcelar a muchos españoles y españolas, que el único delito que cometían era enfrentarse a aquella tremenda dictadura. A finales de esa década, en las Vascongadas, como se llamaba durante el franquismo al País Vasco y Euskadi, en el año 57, un grupo de jóvenes expulsados del Partido Nacionalista Vasco, que había sido un partido que estaba en la clandestinidad, exiliados en Francia, y ante el inmovilismo, estos jóvenes reaccionaron y formaron un grupo que se llamaba Euskadita Askatasuna, ETA. En los primeros años de ETA no había lucha armada, había sabotajes y había lucha política. Pero allá por mediados de los 60 ya deciden tomar las armas contra el régimen fascista. Uno de los primeros caídos por las armas de ETA es el subinspector Melitón Manzanas, un personaje que había sido colaborador de la Gestapo y que era subinspector de la Brigada Político-Social y un torturador de los de Órdago. Más allá, el ajusticiamiento de ese torturador fue recompensado por el gobierno de José María Aznar, dándole una medalla a título póstumo, como pasaría con Carrero Blanco, el cual fue presidente del gobierno y también cayó por las bombas de ETA. Pero paradojas de la vida hacen que personajes como estos compartan listas y honores con militares, policías, sindicalistas, periodistas, jueces y políticos que cayeron y fueron asesinados por ETA en la democracia, y muchos de ellos por defender la democracia. Pero estas son las paradojas de la vida. Los años pasaban, la dictadura seguía siendo férrea. En la dictadura las mujeres no tenían derechos. Una mujer, para el simple hecho de tener una cuenta bancaria, tenía que tener el permiso de su padre o de su marido, lo mismo que para trabajar.
En los años 60 ya empieza a organizarse la juventud, tanto en partidos, en organizaciones obreras como estudiantiles. Se le empieza a plantar cara al régimen, modestamente, desde una clandestinidad que costó mucha cárcel y sangre a todos aquellos que dieron el paso adelante de la dignidad. Se vivía en un país donde, si eras niño, la mayoría de ellos iban al frente de juventudes para poder jugar y que les dieran el mendrugo de pan con olor a chocolate, y las niñas a la sección femenina, a que las enseñasen a ser unas buenas amas de casa para poder obedecer a sus maridos. Los derechos laborales eran inexistentes. Había un sindicato vertical creado por el régimen que era un totus revolution, donde había patronos y trabajadores. Y evidentemente estaba controlado por el régimen, hasta que a finales de los años 70 el movimiento sociopolítico de comisiones obreras se hizo de forma hábil con el control de ese sindicato vertical. Los años 60, a finales de los 60, marcaron un punto de inflexión para que la juventud y la no juventud de este país ya se empezase a organizar en serio. Había habido resistencia por parte del Partido Comunista, por parte de aquellos guerrilleros, de aquellos soldados de la libertad y por parte del movimiento sociopolítico Comisiones Obreras. Pero ya empezaron a organizarse tanto el Partido Socialista, los partidos nacionalistas, incluso empezaron a aparecer otros grupos armados como el FRAP y el Grapo, además de Terra Jure, que era un grupo también que hablaba y luchaba por la independencia de Cataluña. En esos años las huelgas ya empezaban a ser más grandes. La gente se manifestaba sin tanto miedo, pero el régimen todavía no estaba saciado de sangre y sadismo. Y en el año 1972, en un hecho totalmente abominable, la policía dispara indiscriminadamente contra una manifestación de trabajadores de la factoría Bazán de Ferrol, causando la muerte a 2 de ellos y a más de 40 heridos de bala. Todo eso produce un estallido de indignación en el país, declarándose una huelga general en todo el país. Sufre un periodo de represión importantísimo en aquel año 72 y 73. Pero ya el franquismo daba sus últimos coletazos y como no podía tener otro final, en el año 1975 el franquismo ajusticia a 5 activistas políticos, 3 de ellos del FRAP y 2 de ETA. Este hecho provoca una reacción internacional sin precedentes. Aquellos últimos años siguen marcados por el sadismo. Hay torturadores como Billy el Niño que le destrozaron a muchos jóvenes psíquica y físicamente en las dependencias de la Brigada Político-Social. Hoy Billy el Niño vive cómodamente con una pensión que todos pagamos, pese a haber sido un torturador. Y para más Inri, Billy el Niño fue condecorado por uno de los primeros gobiernos democráticos. Así es nuestro país. Además de estar amparado por el gobierno, pues sobre él y sobre otro de los torturadores, de los últimos torturadores del franquismo, hay una orden de extradición que nunca se llevó a cabo, ni se llevará. Y con todo esto, meses después de aquellos fusilamientos, muere el dictador Francisco Franco.
espero que sufriendo mucho.